Hey, ¿qué tal? Bienvenido a este espacio, tu espacio, donde este vendedor, Luis Cones, nos va a hablar de ventas. Si hacemos un viaje, podemos encontrar cosas como que, mira, Soleimani, el 2 de enero, fue derribado por los Estados Unidos. Y comienza entonces una historia en la que posiblemente nos íbamos a encontrar en una tercera guerra mundial. ¿Tú te imaginas esa vaina? ¿Tú te imaginas que en pleno siglo XXI, año 2020, estemos inmersos en una guerra mundial? Ofrecieron 80 millones de dólares por la cabeza de Donald Trump, por ejemplo, y parecía que todo iba para allá. Aumentan las tensiones internacionales, la gente comienza a desesperarse. Nosotros los que venimos de países como Venezuela, Colombia, la gente de Chile, que también brasileños, sabemos lo que significa vivir en esos momentos tan rudos, pana. O sea, yo por ejemplo, se me viene a la mente esos momentos así de tensión entre países o tensión interna en el país cuando hubo los saqueos, el famoso Caracazo. Perro, estaba yo súper chamo y yo me asomaba y veía las manifestaciones de la gente que primero era como una algarabía y después entonces era como, bueno, los saqueos, la gente comenzó a saquear y entonces se comenzó todo como a alterar a un punto tal de que tú veías gente corriendo, bueno, con mucha hambre y sacando que sí. Era cómico porque no solamente eran alimentos, sino después veías que sacaban televisores, nevera, y ahí es cuando tú te das cuenta que la humanidad, pana, está llegando a un punto de desespero, ¿no? O sea, donde ya no es solamente tu necesidad, sino que comienzas entonces a robar cosas que no puedes comprar, o sea, que no están realmente a tu alcance, pero eso precisamente es lo que hace el caos. Y me recuerdo de esto porque ahí justamente en ese momento se implementó un toque de queda. O sea, eso fue la primera vez que yo tuve contacto con un toque de queda. Nunca me habían, o sea, no sé, no recuerdo otra oportunidad previa a esa en donde me hayan dicho hay un toque de queda, hay que quedarse en casa, uno no puede salir, va a salir el ejército. Y esto me acuerda a que, bueno, en esos momentos si tú no tienes suficiente comida, agua y no sé, los enseres básicos, es súper complicado poder aguantar todos esos días. Nosotros, bueno, vivíamos, como ya sabes, en una zona rural, popular allá en Caracas, y tampoco teníamos todas las comodidades. Entonces, coño, fue una situación bastante complicada porque no es que teníamos comida del día a día, pero tampoco teníamos mucho para la reserva. Entonces, ahí yo me acuerdo que mi papá salió como al día siguiente, que igual había toque de queda y fue que si a los teques y por allá consiguieron un supermercado unos chinos y compraron enlatados y lo que pudieron con mis tíos. Y cuando llegaron y era todo un estrés, ¿no? El toque de queda, el toque de queda. Y no se podía mover y había que tener un salvoconducto para poder ir, solo los médicos. Y ahorita, imagínate, 2020 pasaron, bueno, imagínate, desde el 88 hasta ahorita, estamos hablando de 30 años, más de 30 años, y vuelvo a escuchar la palabra toque de queda, pero esta vez nada más y nada menos que en Orlando. Imagínate tú, ¿qué me iba a imaginar yo que después de habernos mudado a un país desarrollado, un país en el que nosotros veníamos a pasar las vacaciones aquí en Orlando, y era así como que el paraíso? O sea, nosotros los venezolanos tenemos una conexión especial con Estados Unidos porque siempre nos han vendido los espacios como un lugar súper aspiracional. O sea, no hay un venezolano que no quiera venir a Miami, por ejemplo, o yo creo que ninguna persona en el mundo, después que le hablan de Disney o que ve algo relacionado con Disney, no va a querer venir acá a Orlando. Entonces llegamos a Orlando, pana, y nos encontramos en una situación bastante parecida
a la que viví en el año 88, tenía 8 años, y bastante parecida, no por lo que está ocurriendo, porque evidentemente aquí no está pasando nada como lo que pasó allá, pero coño, es cuando tú dices, hay un ciclo en la vida, ¿no? Y por eso es que los abuelos y por eso es que la gente de más experiencia y más canas tienen la capacidad de poder predecir sucesos, ¿no? Ya se había dicho que este año era duro, ya eso lo sabíamos, o sea, no hay forma de dudarlo, ya se veía duro en el sentido económico, ¿no? O sea, las proyecciones apuntaban a que iba a ser un año difícil, de que venía la crisis, pero jamás nos imaginábamos que la crisis iba a explotar por una cosa que no tiene nada que ver con el tema económico directamente, algunas tensiones políticas en el mundo, pero no fue el tema económico el detonante. O sea, aquí estamos hablando de una pandemia que comienza por allá en China a finales de enero y entonces se comienza a desplegar por todo el mundo, ataca a España, luego Italia, se viene para Estados Unidos. Hoy en día estamos viviendo acá una situación de mucha tensión y de ahí viene el tema del toque de queda, porque evidentemente estamos en un momento en el que tú no sabes qué debes hacer, ¿no? Porque había hasta hace un par de días un llamado a quedarse en la casa de manera voluntaria, ¿no? Entonces yo ahí me tuve que comenzar a buscar los conceptos y definir cuál es la diferencia entre una cosa y otra, porque era quédate en casa de manera voluntaria, pero entonces haciendo cuarentena para evitar que el virus se esparza por todo Estados Unidos. Y por otro lado, entonces, en la noche hay toque de queda, me acordaba de las imágenes del año 88 y decía, Dios mío, o sea, no puede ser que se repita este ciclo en la vida, casi, bueno, más de 32 años después. ¿Para dónde voy? ¿Qué hago? ¿Debo entonces ponerme a trabajar? ¿Debo quedarme en casa? Acá en Estados Unidos tú sabes que la gente en gran medida depende del día a día, pana. Y coño, yo veo con mucha preocupación venezolanos, latinos y en general personas, americanos también, pasan por lo mismo que pese a este llamado de emergencia, pese a este momento en el que estás diciendo, mira, cuidado porque te puedes contagiar del coronavirus, un virus letal, tienes que salir a trabajar. Y entonces ahí cuando viene coño, los encuentros, esas decisiones que tienes que tomar en tu vida y decidir si ignoras, por ejemplo, una medida de toque de queda y sales a trabajar, porque dentro de todo hay trabajos que no se ven afectados por el toque de queda, o decides guardarte y esperar que las deudas y los compromisos económicos te vengan encima. Bueno, vienen unas ayudas, ¿no? Ya las ayudas están en una etapa de discusión cercana a llegar al presidente Donald Trump y que se supone que él apenas llegue las va a firmar, ¿no? Va a recibir entonces o sea, va a aprobar esas ayudas que se le van a dar a las personas. Hablan que si de $1,200 por persona, luego si además tienes tu pareja llega a 2,400 y si tienes un niño 600, o sea, quieren como paliar la situación para que evidentemente la gente no salga a trabajar. Pero al mismo tiempo no ves una medida contundente como ves en otros países donde sencillamente aislaron de manera obligatoria a las personas. Aquí todavía está como en eso de bueno, sí puedes salir, pero tienes que salir con restricciones hasta que llegó obviamente el toque de queda, pero el toque de queda no es una medida nacional, es una medida más puntual. Acá en Florida, fíjate que a diferencia de otros estados, nos llegó más tarde, ¿no? Y coño, y es aquí cuando surge la gran duda, comienza este boom de live en Instagram y la gente mira, no es por nada, pero yo abro el Instagram ahorita y te puedo decir que no tengo menos de, no sé, 15 circulitos activos de live, o sea, de gente que quiere o está buscando la manera de llegarle a las personas en principio, obviamente como un tema de desahogo, pero ya después te das cuenta que estás buscando la manera de monetizar todo esto, porque obviamente te quedaste sin ingresos, obviamente no estás recibiendo plata y bueno, si tú le das las reglas del marketing, básicamente, ¿no? Si tú regalas parte de tu contenido, evidentemente será mucho más fácil
que tú después puedas vender otro pedazo más importante del mismo, ¿no? Entonces, atrae a la gente, genera una conexión especial, regálales algo, tiene sentido de reciprocidad, ese algo que le vas a regalar tiene que ser muy valioso, y después le vendes. Pero, qué interesante, ¿no? Un momento en el que tú dirías, tengo que subsistir, porque obviamente tengo que comer, pero estamos en medio de una crisis mundial y si hablamos por países también acá en los Estados Unidos, y entonces, ¿qué hacer? Está bien buscar su subsistencia, evidentemente, porque tú tienes que, si te quedaste sin empleo, si no estás buscando, si no tienes forma de generar ingresos, tienes que dar la vuelta y tienes que buscar la manera de tú mismo producir. Pero al mismo tiempo está puesta la mente de tus clientes en el producto que tú vendes. O sea, es el momento. Y esa es la vida. O sea, la vida es esto, pana. Mi experiencia ha sido que, o sea, en los momentos en los que yo, por ejemplo, estuve más cómodo económicamente y me sentía a mis anchas, ¿sí? Sentía que me faltaban espacios sentimentales en mi vida. No es que ahorita me pase lo contrario, pero siempre la vida es una cosa o la otra. Yo quisiera, por ejemplo, tener a todos mis hijos en el mismo lugar, pero bueno, por decisiones de vida y por lo que yo he querido hacer, evidentemente mis niñas están en Venezuela con sus mamás y en el caso de las hijas de Chiqui con su papá. Y esto ha sido precisamente porque nosotros lo decidimos así. O sea, estamos viviendo un momento fantástico desde el punto de vista de conexión, pero no tenemos todo como lo hubiésemos querido, ¿no? Porque al final son decisiones y yo no quiero dármelas de santo aquí, porque algunos dirán, bueno, pero es que si tú tienes tantas familias ensambladas o tratando de ensamblarlas, evidentemente esa es la situación. Bueno, está bien. Habrá gente que dice, bueno, mira Luis, lo que pasa es que yo me casé, tuve mi familia y bueno, nada, yo no tengo esos rollos que tienes tú, porque la decisión que yo tome o que tomemos en familia nos involucra a todos. Sí, pero yo conozco mucha gente de ese tipo que no es feliz. Y yo no te estoy juzgando por eso. Yo no te estoy juzgando. Tú sabrás si eso es tu felicidad. Pues tú sabrás si el haber luchado por tener una familia y mantener el núcleo y tenerlos todos unidos, bueno, es lo que te brinda o te brindará felicidad el día de mañana. Yo no te puedo juzgar por eso, porque yo he estado exactamente en una posición como la tuya. O sea, en la que yo digo, mira, yo prefiero de verdad sacrificar mi felicidad por mi familia. Pero después me doy cuenta, pana, que coño, cuando yo tenga 65 años, que siempre es la cuenta que saco, porque 65 años es como la edad en la que tú deberías estar fuerte todavía y coño, con alguna aspiración de vida de por lo menos unos 20, 30 años más. Sí, o sea, que estás todavía en tus condiciones físicas, mentales. Yo digo, coño, esta es la persona que yo quiero tener a mi lado. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿no? Y con esta persona yo quiero pasar el resto de mi vida, porque los hijos crecen. Yo soy pro hijo, me encantan los chamos, pero crecen. Y cuando crecen, bueno, hacen sus núcleos, no son nuestros los hijos. Entonces, bueno, tomar una decisión de estar, no sé, de mantener un hogar por los hijos, puede ser algo complicado, pero o sea, esa es mi opinión. Cada quien tiene que vivir su historia. Y con esto te quiero decir es que nunca vas a tener todo lo que quieras. Hoy, mira, estamos en un momento en el que, bueno, para muchos, afortunadamente, teníamos proyectos consolidados, prósperos, con giras, en nuestro caso con giras internacionales y bueno, una penetración en el estado de la Florida, específicamente en esta ciudad, Orlando, cuando la mayoría de los que hacen cosas como las nuestras están en Miami por un tema de que están la mayor cantidad de latinos y tal. Nosotros decidimos estar aquí y la verdad que hemos tenido un nivel de penetración fantástico. Tenemos ese reconocimiento de la gente que
obviamente quiere recibir nuestro contenido, empresas, emprendedores, empresarios, vendedores. O sea, de verdad que estamos viviendo afortunadamente un momento mágico. Y bueno, ocurre esto. O sea, no siempre vas a tener todo lo que quieras y en función de eso es que uno tiene que entender qué está bajo el control de uno y qué no está bajo tu control. Coño, o sea, yo hay cosas que he podido decidir. Y yo decidí, como te dije, mi estructura familiar y decidí vivir aquí y decidí dedicarme a lo que estoy haciendo porque si analizamos mi profesión, yo creo que dista muchísimo de lo que yo estoy haciendo. Yo soy ingeniero electricista y bueno, en algún momento ejercí el tema de la ingeniería y la verdad que me encantó. Me parece que es algo fabuloso, requiere mucho conocimiento, abstracción. Yo trabajé en la parte de proyectos y tal, y hice muchos recorridos de campo, siguiendo sus estaciones eléctricas. Pero esto no es lo que estoy haciendo en este momento. En este momento, digamos que la ingeniería me ha permitido entender muchas cosas que antes no hubiese entendido si no tuviese ese conocimiento. Pero a lo que estoy dedicado es a la profesionalización de vendedores en el mundo. Ese es mi foco. Pero bueno, ocurren estas cosas y dice, ya va. ¿Tú quieres seguir vendiendo? Obviamente todos queremos seguir vendiendo. ¿Tú quieres seguirle dando expansión a tu carrera? ¿Quién dice que no? Obviamente que yo lo quiero hacer. Pero es el momento. Y es ahí donde esas interrogantes surgen y no darse cuenta de eso puede ser letal, porque podemos caer en la desesperación. Podemos caer en el momento en el que todo el mundo, como tú ves ahorita, quiere hablarle a la gente y hacen live y hacen, y todos están haciendo lo mismo. Y yo digo, Dios mío, ya va, o sea, ¿para dónde va esto? ¿Para dónde es que va esto? Nosotros tenemos que primero comenzar con un proceso de reconstrucción personal, interno. Para el enero fue un mes arrollador en el mundo. Porque, los que no viven en Australia dirán, bueno, porque es que yo no vivo en Australia y eso de los incendios y lo de los animales, eso no me afectó a mí. Espérate, ¿tú sabes cuántos animales se murieron en Australia? Estamos hablando de 480 millones de animales. Eso fue el 8 de enero, o sea, eso fue ahorita, pasó hace unos meses. Esos son como los llamados de atención que nos dicen, coño, o sea, ¿qué estamos haciendo con el mundo? ¿Qué estamos haciendo? Y qué estamos haciendo con el mundo no es porque nosotros seamos políticos, porque, bueno, los que no ejercen cargos políticos o no tienen esa toma de decisión en el mundo, saben que, bueno, al final del día no tienen una injerencia directa en el mundo, pero sí tienes una injerencia en lo que tú haces, en tu familia, en tu entorno, en tu gente, en cómo tú te conectas con la humanidad, en la cantidad de recursos que uses. Y entonces ahí, brother, cuando tú dices, tienes que hacer una reflexión y entender qué es lo que conviene hacer en este momento. Sí es un momento de planificación, pero antes de planificar, tú tienes que hacer esa reconstrucción interna, por lo menos eso es lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y no es porque yo me sienta destruido, por el contrario, ¿no? Pero sí hay que hacer una reconstrucción, una reestructuración de tu proyecto, de tu futuro inclusive, porque hay cosas que no están bajo tu control. Y cuando hay cosas que no están bajo tu control, por más que tú quieras materializarlas, no se van a dar. Y esto es la historia, no solo mía, sino la historia de todo el mundo. Ponte a pensar, ¿cuántas veces tú no has tenido una situación de mucha satisfacción que viene acompañada de algo que no te agrada tanto? Y nosotros, los que nos dedicamos al mundo profesional, de negocios, de marketing, de entretenimiento, probablemente no estemos tan ligados a problemas de índole social. Bueno, nos afectan porque estamos en una sociedad, pero no estamos tan ligados al problema de índole social como el que puede tener un político, ¿no? Y entonces obviamente el político sí tiene que estar concentrado en ver cómo le da solución a todos esos temas que impactan a muchas personas. Y coño, yo pienso en esto porque de tanto, bueno, tener tiempo para pensar, para reestructurarme, para poner mi mente en otra cosa, los juegos, de ver series, de leer, he dicho, mira,
creo que es importante entender el o sea, como que de dónde venimos, pues. Y venimos de, cada uno ha vivido circunstancias parecidas en distintas formas o en distintos matices, ¿no? Yo viví el primer Caracazo en el año 88 y eso fue una situación súper, súper heavy, pana. O sea, coño, nosotros no teníamos de verdad muchas cosas de necesidades básicas que nos ¿sabes? Tuvimos que buscar la manera de encontrarlas. Bueno, mi papá, yo tenía 8 años, pues. Y mi hermano, yo me acuerdo, Jesús, él cumple próximamente, el 29 de marzo. Él nació el 29 de marzo. Y en ese año, él estaba chiquitico, imagínate, 29 de marzo, tenía en aquella época, eso fue en el Caracazo, fue en el año 89, el año 89, sí. Y entonces fue febrero del 89, sí, porque Jesús nació en el 88, entonces él iba a cumplir un año, o sea, él estaba próximo a cumplir un año, 29 de marzo del 89 iba a cumplir un año, y él, yo recuerdo que estaba en la cuna y lo que hacía era literalmente repetir como las detonaciones de los disparos. Estaba acostado y sus primeras palabras yo creo que fueron po, po, po. Y era una cosa como que, bueno, te sorprende porque un niño que está en proceso de comenzar a hablar y tal, que diga algo así te llama la atención, pero después que lo analiza dice, brother, o sea, imagínate cómo le afectaba esa situación a un niño que no tenía ni siquiera un año. Y bueno, vivimos eso y después vinieron los golpes de Estado y con eso también los toques de queda y los momentos turbios bueno, estos años de socialismo del siglo XXI, que al final tú comprendes que se puede llamar de cualquier manera menos de esa forma y vives tanta turbulencia, entonces dices, bueno, es que el problema es Venezuela, ¿sí? Y entonces la gente dice, o muchos venezolanos pensaron que el problema era el país. Entonces dijeron, mira, yo me voy para otro lugar. Entonces comenzaron hace unos 10 años las migraciones progresivas, pero digamos que no eran tan intensas. La gente que tenía pasaporte de otras comunidades, por ejemplo, de otros países, principalmente de la Comunidad Europea, que tiene mucho vínculo con los venezolanos, porque muchos son nietos de españoles, portugueses, italianos, bueno, decidieron retornar a sus países o terminar los países de sus abuelos, o terminar las carreras universitarias, irse a probar suerte por allá. Digamos que comenzaron a moverse hace unos 10 años, pero no era tan intenso. En los últimos años se acrecentó pero bárbaramente el tema del movimiento de venezolanos a otros países y entonces ya veíamos cosas como que la gente no se iba con una visa, con un avión, en un avión y con, no sé, unos cuantos miles de dólares para ver cómo les va en otro país, sino que la gente se comenzó a ir en autobús primero para los sitios que estaban cerca por tierra. La gente después comenzó a irse en colas y el extremo más grande que vimos, que ha sido como uno de los fenómenos más impactantes de esta época, que son los famosos caminantes, ¿no? Los caminantes venezolanos que desde cualquier lugar de Venezuela se iban caminando por toda Sudamérica. Hay gente que llegó hasta Argentina caminando, o sea, imagínate, una locura. Y entonces, bueno, llegan a esos países y entonces comienzas a trabajar y te das cuenta que entonces algunas cosas son más fáciles que otras y algunas cosas como que caminan mejor y coño, te sientes como aquí es donde debo estar. Pero entonces ahí ocurre el fenómeno de, verga, no tengo a mi familia aquí. O sea, mi familia no está conmigo. Y si tú no tienes a tu familia, entonces comienzan o bueno, no tienes a toda tu familia, hay gente que se fue en grupo, pero los que se fueron caminando, o sea, ponte a pensar, poner a caminar a todo un grupo familiar, miles y miles de kilómetros es una locura. Entonces, bueno, te falta la familia, te das cuenta que el trabajo ya tiene una relación directa entre el esfuerzo físico
eh, cuando consigues trabajo, digamos, rudimentario. La gente que no se fue con un proyecto de montar un emprendimiento, montar un negocio con su título, le toca, bueno, hacer trabajos rudimentarios, pero entonces al principio dice, bueno, pero con este trabajo gano mucho más que lo que ganaba allá en Venezuela. Sí, pero después ahí cuando vienen los gastos del mes, también gastas en proporción a lo que ganas. Y entonces comienzan las dudas y mucha gente comenzó a preguntarse si estaba en el sitio correcto o si no, si era el problema del país. Hay gente entonces decía, pero es que la cosa fue que yo escogí un país, ¿verdad? Que, no, que va por el camino de Venezuela o que tiene algunas normas diferentes a la, no sé, algunas regulaciones distintas a las mías y entonces yo tengo que irme a un lugar donde no tenga esto. Y entonces cambiaron de países, la situación se puso peor porque se gastaron el dinero. O sea, no es el país, no es el país, porque puedes estar donde tú quieras que estés, no es el país. Mira, la gente que decidió estar acá en los Estados Unidos está igual en un proceso de quedarse en casa y en pocos días, a partir de mañana, aquí en el estado de la Florida, y específicamente en la ciudad de Orlando, la gente tiene que hacer toque de queda. O sea, toque de queda es, no puedes salir a menos que tengas una emergencia médica, que vayas a comprar alimentos y que vayas sí, a comprar medicinas, pues cosas demasiado extremas y tienes que demostrarlo. Y además tienes que tener una prueba de que vives en ese municipio, ¿no? A que le llaman los condados. Entonces, no es el país. O sea, puedes estar donde tú quieras, pero no es el país, porque si huyes de la corrupción en un país, huyes de la inseguridad, huyes de la falta de oportunidades, cuando llegas a otro país te vas a encontrar con otras cosas que son otros problemas. Pero además de eso, hoy en día estamos viendo un macro problema que es el que obliga a las autoridades a ponernos en toque de queda, en cuarentena, en no salgas, en te multo si sales y comienza uno a recordar aquellos momentos donde, pana, ¿qué hacías en aquellos momentos? ¿No? Que yo decía, ¿qué hacía cuando yo estaba en un toque de queda? Porque afortunadamente en esta situación que nosotros estamos viviendo, coño, tenemos internet, tenemos los servicios básicos funcionando, luz, agua, etcétera, que sé que en países como en Venezuela son inestables hoy en día. Y bueno, nosotros estuvimos en diciembre allá y afortunadamente a nosotros no nos vimos afectados por un tema ni de luz ni de agua, nunca se fue donde está nuestro lugar de residencia allá. Es como un sitio medio privilegiado y entonces obviamente no ocurren ese tipo de problemas, pero sí tuvimos rollos con el internet, o sea, no teníamos conexión de internet en la casa, pues. Y el internet que teníamos era en el celular. Y claro, o sea, cuando tú careces de esas necesidades muy básicas, el toque de queda se pone extremadamente complicado porque ya no puedes tener conexión digital, no puedes tener conexión con nadie, ya no tienes la posibilidad de ver una serie de televisión, ya estás como que amarrado a lo que puedas tener en una antena de un programa de televisión típico o a una cablera que no utilice fibra óptica o eventualmente que sea el cable tradicional, ¿no? O que sea por satélite y tal. Pero después si se te va la luz, entonces ya no tienes acceso ni siquiera a eso. Y entonces, bueno, si se te va la luz puedes leer, puedes buscar la manera, pero entonces si se te va el agua ya la cosa se pone más complicada y si se te va la luz se te dañan las cosas. Es decir, los toques de quedas pueden complicarse más dependiendo de donde tú estás, pero al final es un toque de queda, es un quédate, no puedes salir. Y eso es como las jaulas, ¿no? Que yo veo hoy en día que, bueno, aparecen en este mundo. No importa el país donde estés, no importa quién seas, no importa lo que hayas logrado, estamos en este momento en unas jaulas como virtuales, ¿no? Nos cerraron las jaulas y ya no podemos físicamente poder desarrollar nuestras actividades. O sea, no podemos ir a muchos lugares. Por ejemplo, en mi caso, yo que nuestro trabajo y el trabajo de muchos que tiene que ver con el viaje,
con los aviones, con los aeropuertos, eso está prácticamente cerrado. Y entonces ahí donde la mente es la que tiene que comenzar a hacer ahora su trabajo. Y tienes que buscar la manera, ya que no lo puedes hacer físicamente, de hacerlo a través de estas herramientas virtuales que nos permiten conectarnos con muchas personas y que nos permiten además establecer un vínculo con seres queridos, pero también con clientes, con futuros socios profesionales, pero tienes que encontrar el momento y era parte de lo que ya hablábamos. Ahora, ¿qué hacía yo cuando estaba en toques de queda allá en Venezuela? Año 89. Tenía 9 años en ese momento. Evidentemente, al tener 9 años, mi vida estaba centrada en los juegos y ya. Después, cuando vinieron los otros toques de quedas por el golpe de Estado y después el vacío de poder que se generó, y después el paro petrolero, que fue más o menos como un toque de queda también, ya estaba más grande y estaba como que muy metido en el tema de noticias, pero no estaba tan enfocado en desarrollar un proyecto, porque te estoy hablando de que tenía 18, 19, 20, estaba más enfocado en estudiar en la universidad, terminar mi carrera, etc. Pero ahora, ¿qué voy a hacer en estos toques de queda? Bueno, primero quiero comenzar a establecer un contacto con ustedes, contigo, de una manera distinta. Y vamos a hablar de ventas, evidentemente. Ese es nuestro fuerte. Pero quiero que este espacio se convierta en un momento en el que yo te hablo a ti para hablarme a mí. Y todas estas cosas que yo te estoy comentando, compartiendo, me hacen recordar cuáles son las historias de éxito que uno debe aplicar en estos momentos. Yo opté primero por no hacer nada y entender que hay que hacer un proceso de reconstrucción personal. Y por ahí yo comencé. O sea, es decir, ¿cuáles son las conexiones internas, pana, que yo tengo que establecer conmigo? Yo tengo que comenzarla conmigo y decirme, espérate, hay algo que tiene que estar desordenado aquí, porque ya no es el país donde yo estoy, ya no es la gente con la que me rodeo, o sea, porque esas son la mayoría de las excusas, ¿no? Bueno, es que el país no tiene oportunidades, bueno, es que el país es corrupto, bueno, es que el país es un sistema socialista, bueno, es que el país hay comunismo, bueno, es que aquí hay dictadura. Ya no es la gente con la que te rodeas, bueno, es que yo tengo gente a mi alrededor que no ve el futuro, que no cree en este país, o que no quiere echar para adelante, etcétera. Ya se trata de uno. Entonces yo comencé analizando primero dentro de mí, a propósito de tantos juegos y series que veía, cómo yo puedo seguir adelante y cómo yo puedo buscarle un sentido y una coherencia a esta época que estamos viviendo, que nos invita a reinventarnos. Pero al mismo tiempo no puedo obviar que estamos viendo literalmente una serie de televisión. Coño, yo me siento como un capítulo de La Casa de Papel. Bueno, lo que pasa es que he estado muy conectado con esa serie, pero si tú analizas cualquier otra de las series, Designated Survivor, por ejemplo, que es literalmente una serie en la que está en Netflix, por cierto, bombardean el Congreso de los Estados Unidos con el presidente y toda la cadena de mandos. Entonces, evidentemente se quedaron sin gobierno y designaron una persona que tienen resguardada como el presidente. Y a esta persona le tocó asumir responsabilidades para las cuales no estaba tan preparado, porque evidentemente era alguien que si se rompía la cadena de mando en algún momento, él iba a salir adelante y a afrontar la presidencia. Y entonces este tipo, que de verdad lo interpreta fantástico, él dice, bueno, mira, yo tengo que aprender a ser un presidente, y comenzaba a relacionarse con gente y tal, pero tenía que tomar decisiones súper locas y habían cosas que no estaban bajo su control, porque a pesar de que era el presidente, hay otros organismos y otras instituciones, no solo las de seguridad, sino también las instituciones públicas y los empresarios y la gente y tal, que toman decisiones o que te obligan a tomar decisiones. Y ahorita lo que estamos viendo es literalmente una serie de televisión. O sea, si pensabas que cuando arrancó lo de el bombardeo al iraní y entonces la posible guerra mundial y los escenarios y los países que estaban con uno con otro, y si después nos vamos a lo que ocurrió desde el punto de vista de reconocimiento
a Juan Guaidó acá en los Estados Unidos, y cómo entonces Donald Trump le da la mano, le levanta la mano en medio del discurso a la nación y dice que es un presidente legítimo y tal. Y entonces pareciese que la situación de Venezuela cambia, va a cambiar de rumbo, pero después al mismo tiempo comienza un escenario en Venezuela de mucha liberación económica, a un punto de libertinaje económico, ¿no? Liberan los precios, si estuvieron controlados, liberan las importaciones, y entonces se genera un desastre y tal, pero la gente comienza a tener como que un mayor poder de compra, y la gente siente ficticiamente, porque es difícil pensarlo, que ese dinero está respaldado en bonos del tesoro o en oro, pero bueno, si comienza a sentir ficticiamente un bienestar, tiene capacidad de compra, va a los sitios, disfruta y tal, y entonces dijeron, bueno, nada, ante esa situación ya como que el venezolano se olvidó de los temas políticos, las manifestaciones convocadas por la oposición como que ya no eran tan sólidas, pero entonces hoy aparece esto que es literalmente una carta, no porque sea algo que se inventaron, pero es una carta que tú la juegas en el momento que tú consideres, pues. Y pareciese, yo te lo digo como espectador, o sea, yo lo estoy viendo como una serie. Y entonces Donald Trump se juega la carta en un momento donde Estados Unidos está superando a China en el número de casos por el tema del coronavirus, en un momento donde literalmente hay muchas presiones internas. Nosotros que estamos aquí y vemos los noticieros, vemos como internamente la gente está diciendo no estamos preparados, no es el momento, o sea, no es el momento para que esto nos ocurra porque no tenemos suficientes tapabocas en los hospitales, no tenemos suficientes medidas para resguardar a la gente, no hay tanta seguridad como para que uno de verdad se proteja de esto que puede ocurrir, de este tema de la pandemia y cómo se esparce ese virus. Entonces en un momento como ese, ¡pum!, aparece la orden de captura, o no es una orden de captura, aparece un precio por la captura de Nicolás Maduro y bueno, y todo su combo, ¿no? Y es ahí cuando tú dices, si yo fuese Donald Trump, este es el mejor momento para jugarte una carta como esa, pensando como espectador de serie, ¿no? Porque evidentemente este es el momento en donde tienes todo el agua al cuello, porque se te está viniendo, pana, todo el mundo, pues se te está viniendo todo el tema, bueno, de emergencia sanitaria, y que los gobernadores te presionan, el Congreso, y al mismo tiempo, bueno, tienes que hacer ayudas económicas para poder solventar la situación y para evitar que la gente siga, o las pequeñas y medianas empresas sigan despidiendo gente y la gente no pierda su empleo y esto no se convierta en una catástrofe. Y entonces cambias el foco de atención y vas entonces contra Nicolás Maduro y todo su combo, y dices, bueno, mira, vamos a ponerle un precio por la captura de estas personas, y se genera este cambio de atención, y sobre todo en las redes sociales, donde los venezolanos tienen un protagonismo fantástico. Mira, ya cuando teníamos estadísticas en Venezuela, nosotros siempre estábamos entre los más tuiteros de Latinoamérica. Obviamente te estoy hablando de cuando nos llegaban las estadísticas a Venezuela. No me quiero imaginar ahorita cómo, con la incursión de otras redes sociales que además generan como que mucha inmediatez, además del Twitter, como puede ser el Instagram, como puede ser el TikTok inclusive en su momento, con toda esta ola que es entretenimiento, pero al final te comunica de una manera muy rápida. No me quiero imaginar cómo estarán esos números. Entonces, en las redes sociales hoy en día, como los venezolanos en Latinoamérica son los que terminan haciendo mucho ruido, yo creo que es un tema de costumbre, ¿no? O sea, es la manera, las redes sociales vinieron como que anillo al dedo a los venezolanos. Somos chismosos, hay que reconocerlo, nos encanta saber qué le pasó y cómo fue y qué le dijeron y tener toda la historia, y las redes sociales se convirtieron en ese canal de poder llevar la información a mucha gente de una manera muy rápida. Entonces, con este cambio de dirección, más que un cambio de dirección, es como con esta nueva noticia que aparece en el tapete,
se voltean las miradas ya no al tema del coronavirus, sino que ahora es el tema de invasión o posible captura o todos los escenarios que vienen alrededor de, bueno, ya tengo un precio por la captura, pues la gente comienza a imaginarse cosas y entonces vuelca la atención a otras cosas diferentes al coronavirus, ¿no? Y eso es lo que hacen ellos, pero ¿qué estás haciendo tú? Eso es lo que yo creo que es importante, ¿no? Que uno entonces diga, si ellos se juegan sus cartas, digo los políticos, digo los empresarios de que controlan el mundo, pero especialmente en este tema las autoridades, ¿cuáles son las cartas que te vas a jugar, pana? ¿Cuáles son las cartas que te vas a jugar en este momento? Cuéntame cómo has vivido todo eso, si para ti es una serie, si para ti es un momento, son sucesos aislados y bueno, cómo te ha afectado a ti toda esta situación, toque de queda, cuarentena, cómo estás pasándola en este momento. Quiero escucharte y por supuesto suscríbete a nuestro canal, comparte esta experiencia y activa la campanita para que cuando nosotros publiquemos te llegue de una vez. Yo soy Luis Cones y esto fue El Vendedor Inmigrante.